Bien, creo que estoy grabando. Tengo entendido que sí. Bueno, chicos, antes que nada, sí, sé que igual ustedes últimamente suelen mirar las clases grabadas, pero sé que me tenían de esa manera. Pero bueno, ahora sí, de una manera u otra, nos vamos a encontrar de esta manera, ya que bueno, me encuentro en una situación en la cual se me imposibilita, por lo menos yo, querer conectarme de manera eh, virtual, de manera sincrónica. Así que esta es una clase grabada, ¿sí? Y a su vez yo les estaré mandando el afiche y con la clase en sí. ¿M? Bueno, hoy justamente, si hay algo que nos tocaba ver, era el concepto de la psicología del deporte en pos de qué. La motivación en el deporte, el juego futbolístico que se involucra en este deporte y en este caso, un componente nuevo es poder ver cuando un jugador se tenga que rehabilitar a ese juego, a esa motivación y a ese deporte, ¿no? Porque el fútbol, eh, yo lo puse entre comillas en el afiche, si no me equivoco al principio, pero el fútbol es táctica, es tener piernas, es tener cabeza, pero sobre todo es tener sentido de pertenencia, ¿sí? Saber que más allá de todo lo que me esfuerce, me siento parte de, ¿sí? Eh, un director técnico, ¿no? O un director técnico visto en pos de algo más psicodeportivo, dirige personas desde ya, ¿sí? Está bueno por verlo de ese lado, porque es saber de que uno no espera algo del 7 o del 4, sino que uno espera de todo el compañerismo y del vínculo en sí eh, futbolístico, ¿sí? Porque en cada jugador hay una vida, como ustedes lo saben, hay una historia, ¿no? No sé, hay un barrio, hay un recorrido, ¿no? En sí, ¿no? Eh, cuando justamente ustedes tienen esa capacidad, ¿no? De reconocer que la motivación, ¿no? Que lo emocional, lo mental, es determinante como el pizarrón mismo a la hora del vestuario, ¿sí? Ahora, siempre está bueno asociarlo como la motivación como ese combustible del fútbol. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque el rendimiento se va a sostener con lo físico, con lo táctico, ¿no? Pero sobre todo en cada entrenamiento, ¿sí? Cada pique, cada dividida, el rendimiento va a ser a través de la motivación, sobre todo. Y esa motivación implica algo intrínseco como extrínseco. Eso ya lo saben, ¿sí? Esto implica que lo intrínseco, acuerden, es lo de adentro, ¿no? Lo extrínseco es lo de afuera. Cuando hablamos de aquello de adentro, es aquella pasión, aquello que me nace, ese deseo. Y lo extrínseco tiene que implicar ver con lo que me rodea, con la camiseta que tengo, con la hinchada, ¿no? Con los objetivos y demás. Ahora, hay distintas motivaciones que barajeadas en el fútbol, ¿sí? Desde, desde algún referente con un sentido que quiere buscar su sentido de pertenencia, desde alguien joven que quiere encontrar y nada más que encontrar, ¿no? Y desde ese suplente que, más allá del rol que tenga, quiere tener su pertenencia en sí, ¿no? Yo, si no me equivoco, en el afiche yo les puse un ejemplo con Simeone, ¿no? Con su frase de partido a partido, ¿no? Y es esto de poder sostener que la competitividad y el hambre en sí de gloria no tiene que ser estático, sino dinámico, ¿no? Y hasta mismo, a su vez, en los distintos contextos adversos que se presentan. Porque la pluralidad en sí, futbolera, que la pluralidad futbolera implica todo el bagaje en sí, va a condicionar la motivación. ¿M? Porque no es lo mismo, ¿sí? Algo simple como algo complejo en el fútbol. Esto quiere decir que no va a hacer que el DT tenga en relación la mirada del hincha o que tenga la prensa enfocada, sino que tiene que tener esa pluralidad de todos los aspectos en sí. ¿M? Esto va a hacer que, como digo, ustedes tengan que traducir, ¿sí? Esas expresiones que les, o eso que se está manifestando
que eso es lo conductual de cada deportista, ¿no? Eh, Competitivamente hablando, tanto como adentro como fuera del vestuario, ¿sí? Entonces, por eso está bueno poder ver que cuando hablamos de vestuario, ahí es donde entra en juego la psicología del deporte, ¿sí? Esto tiene que ver que también no, ¿cómo decirlo? Que el deporte en sí, visto de un lado psicodeportivo, ¿no? En el fútbol no es abstracto, ¿sí? Es práctico, ¿sí? Esto quiere decir que lo práctico hace que marque la cotidianidad del vestuario, ¿no? Que genere una concentración, ¿no? Que hable en sí en pos de, de mi desenvoltorio en la cancha. ¿M? Desenvolverme, perdón, de la nada, un tractor pasó por acá al lado. Desenvolverme en la cancha eh, puede ser visto de distintas maneras, ¿no? Y eso es desde lo emocional, desde lo futbolístico, desde lo grupal, desde lo comunicativo, ¿no? Puede ser de distintas maneras. Ahora, un DT que regula es aquel que justamente eh, después de una derrota sabe enfriar para justamente poder estabilizar, ¿no? Y a mí el ejemplo que me gusta dar es Gallardo, ¿sí? Desde el convencimiento que tiene mental antes que acudir a algo básico y típico, ¿no? Como un pizarrón. Ahora, yo algo que me tomé el atrevimiento de hacer en el afiche es ponerlo como spots de folclore, ¿no? Que implica el folclore del fútbol, que tiene que ver en una cuestión de que el DT, el director técnico, le va a hacer al equipo lo que la hinchada le hace a la tribuna, ¿sí? Es algo, pero ¿qué pasa? Esto es algo inherente al ser humano también, porque va a marcar el pulso emocional, ¿sí? Vamos a ver con Gallardo y sí, con un ejemplo antagónico con Sampaoli y con la selección también, ¿no? Desde sus cambios incoherentes. Eh, y sin embargo, a su vez, acá tiene que ver mucho también la comunicación que hay dentro del, como digo, del fútbol, ¿no? Que es esto es visto en pos de, desde la táctica, pero sobre todo de que un buen director técnico, esa táctica va a hacer que sea que lo complejo sea visto de manera simple. Eso lo podemos ver en las frases, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir de que, no sé, no aflojemos, ¿no? Hay que apretar, distintas situaciones como que hacen que ese mensaje suene y contagie. Eso es lo más importante, chicos, que contagie, ¿sí? Como justamente me acuerdo que les puse en el afiche, como en la tribuna, ¿no? Es un sentimiento que no puedo parar, por ejemplo, ¿no? El saber de que esa motivación, ese impulso, se convierta en euforia y en hambre de gol, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, para tener todo ese bagaje hay que saber gestionar. ¿Gestionar en pos de qué? Y ahí yo les puse el ejemplo que un plantel es como una orquesta, ¿no? Esa orquesta es que haya que cada miembro, titular, suplente, referente, juvenil, ¿no? Eh, hace que ustedes armonicen, le den melodía a esos roles. Que esto quiere significar que cuiden esos roles y que sepan que por algo tienen esa función, ¿sí? Y esto Scaloni, ¿no? Lo muestra a su vez, ¿no? Yo les pongo ejemplo de Scaloni, porque todos, ¿no? Tienen que tirar para el mismo lado. Que eso fue el gran error de San Paoli, ¿no? Del saber de que todos funcionan en Messi y acá es todos para el mismo lado. ¿Mm? Y tomar para un lado implica que una decisión, ¿sí? Y esa decisión va a influenciarlo desde como en algo simple como en algo complejo, ¿sí? Esas decisiones son tanto rápidas como premeditadas, ¿no? En- y esto va a hacer que se trabaje que la mente en pos de que algo se entrena, algo se esfuerza, algo tiene su eficacia, ¿sí? Eso, obviamente, si lo pautamos desde un concepto mucho más idealista, ¿sí? Porque también está el error. Y el error no siempre, o a mi gusto, el error no destruye, sino que justamente educa, hace que aprende.
Por eso, cuando hablamos de la frase, uno aprende sus errores, es saber de que con ese error le damos un trabajo, porque si no el error es el error, y ahí no vas a aprender de los errores. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ahí es donde el gran ejemplo que podemos traer, que mayormente uno suele pensarlo como un error, es cuando hay una lesión deportiva, porque ahí es donde justamente aparece el concepto de ¿y ahora qué? ¿O qué hice? ¿O por qué? ¿No? Entonces, como lo hablamos en su momento, una lesión no solo va a afectar al cuerpo, ¿sí? Sino que justamente va a afectar a uno, va a afectar ese sentido de pertenencia. ¿M? Entonces, no, no pierde solo de un lado, pierde de muchos lados. Pierde desde lo emocional, pierde pierde lo táctico, lo técnico, porque justamente no es que, por algo se dice que cuando uno vuelve a la lesión, no es que ya se recupere y ya está, sino que se tiene que adaptar a esa táctica, ¿no? A la larga, si hay que ser sincero, se pierde la motivación, porque la motivación es algo que se trabaja, ¿no? Y pierde la posibilidad de que a veces es ese miedo que tiene al regreso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos desde la emoción, hablamos de la bronca, hablamos de la frustración, ¿no? Que es algo que aparece rapidísimo. Esto quiere decir que es un pensamiento involuntario de la persona, ¿sí? Por eso, a veces, por no decir siempre, la lesión hace que se sienta que uno abandona el equipo, cuando no tiene que ser así, ¿no? Y por eso, como lo hablamos en su momento, ahí está bueno saber de que darle a entender de que no está solo y de que no, si bien una lesión implica un movimiento, es saber de que también no deja de estar acompañado. ¿Acompañado por qué? Por el cuerpo técnico, por el rol del DT, ¿sí? Hay que integrarlo con charlas, como lo hemos hablado, ¿no? Un sentido de pertenencia que hace que justamente se sienta más útil y que no se sienta la inutilidad al respecto, ¿sí? Por eso está bueno poder ver que esa, eso que se trabaja, eso que se recupera, tiene que ver con la motivación, ¿sí? Porque ahí yo les puse el ejemplo esto de como que la rehabilitación era una, creo que le puse así, la rehabilitación como una pretemporada eterna, ¿sí? Porque, porque se siente así, porque es saber de que hasta que no hagamos un cambio, vamos a sentir que estamos parados, varados. Y lo ideal es siempre está desestigmatizar ese concepto para saber que marcan micro objetivos, que esto es, eh, no sé, trotar, caminar, volver a patear, tener fluidez, ¿no? Cada avance que justamente hace que sea todo más simple, ¿sí? Y que sin embargo, obvio, a todo esto siempre el miedo va a estar, ¿m? A volver a romperse, ¿no? A volver a volver a fallar, ¿no? Al volver a no lograr. Sin embargo, la estrategia que acá se recomienda siempre va a ser que la confianza sea progresiva, que sea mutua, que haya repeticiones, que haya técnicas en un contexto seguro, ¿sí? Y para que haya técnicas en un contexto seguro es en pos de qué? De que la lesión, ¿no? También puede convertirse en una oportunidad. Y esa oportunidad va a ser que haya liderazgo, que haya madurez. Y ahí, ¿no? Está bueno por pensarlo como un agüero, ¿no? Que un lesionado no deja de ser un representante para la escaloneta, y ahí es donde también esas cuestiones marcan a la diferencia. Y para marcar la diferencia tenemos que encontrar herramientas prácticas, ¿sí? Yo les puse varias ahí, si no me equivoco era, ¿no? Visualizar jugadas de sus compañeros, competencias internas en el gimnasio, ¿no? Esos rituales de vestuario, y saber de que eh, a la larga la lesión te podrá sacar de la cancha, pero no del equipo. ¿M? Por eso el fútbol, en el fútbol mismo, el cuerpo va a jugar, la cabeza va a decidir. Es así. ¿M? La motivación nos enciende, ¿sí? Desde lo competitivo, desde lo sano, y que también a su vez lo psicodeportivo, la psicología del deporte va a hacer que regule emociones. Por eso si hay ese concepto ahí, va a hacer que todo sea más estabilizado. Y que esa rehabilitación hace que acompañe
al jugador lesionado. ¿M? Y que asegura que vuelve con confianza. ¿Sí? Son los más importantes, chicos. Por eso, un DT compuesto por psicología deportiva no va a armar un esquema desde lo táctico, va a poner energía, va a darles identidad y va a darle sentido. ¿Sí? Quédense con ese concepto. ¿M? Bueno, esto es en un principio, como me di cuenta que al estar solo hace que todo sea más rápido, pero sin embargo me escriben, ustedes cuentan conmigo ante cualquier situación, ¿sí? Y que todos estos conceptos les sirvan ya sea desde su actualidad como para el día de mañana. ¿M? Así que bueno, esto es en un principio todo. Cualquier cosa, estamos hablando. Saludos.